Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. Tratado sobre el origen de la francmasonería, de Thomas Paine. La religión cristiana y la masonería tienen uno y el mismo origen común. Ambas derivan del culto al sol. La diferencia entre sus orígenes es que la religión cristiana es una parodia del culto al sol, en la que pone un hombre al que llaman Cristo, en lugar del sol, y le presta la misma adoración que originariamente se le otorgaba al sol. En la masonería se preservaron muchas de las ceremonias de los druidas, en su estado original, al menos sin ninguna parodia. Con ellos el sol sigue siendo el sol, y su imagen en la forma de sol. Es el gran ornamento emblemático de las logias y los trajes masónicos. En la figura central de sus mandiles, y también la llevaban colgada del pecho en sus logias y en sus posesiones. Tiene la figura de un hombre, y en la cabeza el sol, como siempre se representa a Cristo. ¿En qué periodo de la antigüedad o en qué nación se estableció primero esta religión y se ha perdido en el laberinto del tiempo no registrado? Generalmente se ascribe a los antiguos egipcios, los babilonios y los caldeos, y después fueron reducidos a un sistema regulado por el progreso aparente del sol a través de los 12 signos del zodiaco por Zoroastro, el otorgador de la ley persa, de donde Pitágoras la llevó a Grecia. El culto del sol, como el gran agente visible de un gran causa primera invisible, tiempo sin límite, se difundió por sí mismo por una parte considerable de Asia y África, desde aquí a Grecia y Roma, a través de toda la Galia antigua y Gran Bretaña e Irlanda. Para el estudio y contemplación del Creador en los trabajos de la creación, el sol, como el gran agente visible de este ser, era el objeto visible de la adoración de los druidas. Todos sus ritos y ceremonias religiosas hacían referencia al avance aparente del sol a través de los 12 signos del zodiaco y su influencia sobre la tierra. Los masones adoptaron las mismas prácticas. El hecho de sus templos o logias está ornamentado con un sol, y el suelo es una representación de las diferentes fases de la tierra hecho con alfombras o mosaicos. Los masones, para protegerse a sí mismos de la persecución de la Iglesia cristiana, han hablado siempre de una manera mística de la figura del sol en sus logias. En su secreto, especialmente en los países católicos, porque la figura del sol es el criterio expresivo que denota que son descendientes de los druidas, y esa religión sabia, elegante y filosófica era la fe opuesta a la fe de la tenebrosa Iglesia cristiana. El gran festival de los masones es el día que llaman de San Juan, pero todo masón iluminado debe saber que celebrar el festival ese día no hace referencia a la persona llamada San Juan, y que es sólo para disimular la verdadera causa de celebrarlo ese día, por lo que llaman al día por ese nombre. El caso es que el día llamado de San Juan es el 24 de junio, y es lo que se llamaba el día del solsticio de verano. El sol llega entonces al solsticio de verano, y es en honor del sol, que ha llegado entonces a su mayor altura en nuestro hemisferio, y no ninguna cosa que con respecto a San Juan, por lo que este festival anual de los masones toma de los druidas. Se celebra el día en que empieza el verano. Respecto a lo que los masones y los libros de masonería nos dicen del templo de Salomón en Jerusalén, no es de ningún modo improbable que algunas ceremonias masónicas puedan haberse derivado de la construcción de ese templo, pues el culto del sol estaba en práctica muchos siglos antes de que existiese el templo, o antes de que los israelitas salieran de Egipto.
y aprendemos de la historia de los reyes judíos, de los segundos reyes, el 22 al 23, que el culto al sol era practicado por los judíos en ese templo. No obstante, es muy dudoso si se realizaba con la misma pureza científica y moralidad religiosa con la que lo hacían los druidas, quienes, por todos los registros que quedan históricamente de ellos, eran una clase de hombres sabios, instruidos y morales. Los judíos, por el contrario, eran ignorantes de la astronomía y de las ciencias en general, y si una religión basada en la astronomía caía en sus manos, como casi toda certeza, sería corrompida. Pero volvamos al culto del sol en este templo. La descripción que ofrece Josefo de la decoración de este templo se asemeja en gran medida a la de una logia masónica. Dice que la distribución de las diferentes partes del templo de los judíos representaba a toda la naturaleza, particularmente las partes más aparentes de ella, como el sol, la luna, los planetas, el zodiaco, la tierra, los elementos, y que el mismo sistema del mundo que seguía allí mediante numerosos emblemas ingeniosos. Esto, con toda probabilidad, son lo que Josías, en su ignorancia, llamaba la abominación de los sidonianos. Todas las cosas, sin embargo, cogidas de este templo y aplicadas a la masonería, se siguen refiriendo al culto del sol, no obstante corrompido o malentendido por los judíos, y por consiguiente a la religión de los druidas. La religión de los druidas, como se dijo antes, era la misma que la religión de los antiguos egipcios. Los sacerdotes de Egipto eran los profesores y maestros de ciencia y eran sacerdotes titulados de Heliópolis, esto es, de la ciudad del sol. Los druidas en Europa, que eran de la misma clase de hombres y debían su nombre al teutón o antiguo idioma alemán, antiguamente se llamaban teutones a los alemanes. La palabra druida significa un hombre sabio. En Persia se le llamaba mago, que significa lo mismo. Egipto, dice Smith, de donde derivan muchos de nuestros misterios, ha tenido siempre un rango distinguido en la historia, y hubo un tiempo en que era considerado por encima de todos los demás por su antigüedad, conocimiento, opulencia y fertilidad. En su sistema, su principal héroe, dioses, Osiris e Isis, representaban teológicamente el Ser Supremo y la naturaleza universal, y físicamente las dos grandes luminarias celestiales, el Sol y la Luna, por cuya influencia toda la naturaleza actuaba. Al hablar sobre su atuendo de los masones en sus logias, parte de los cuales, como hemos visto en sus procesiones públicas, es un traje de piel blanco. Dicen, los druidas se vestían de blanco en el tiempo de sus sacrificios y oficios solemnes. Los sacerdotes egipcios de Osiris usaban algodón blanco como la nieve. Los griegos y muchos otros sacerdotes usaban vestidos blancos. Los egipcios, continúa Smith, en la primera era constituyeron un gran número de logias, pero con asiduo cuidado guardaban sus secretos de masones para los extranjeros. Estos secretos no han sido transmitidos de forma imperfecta, solo por la tradición oral, y deberían mantenerse sin descubrir para los obreros, artesanos y aprendices hasta que, mediante su buena conducta y largo estudio, estuviesen mejor preparados en geometría y en todas las otras artes liberales. Voy a hablar ahora de la razón del secreto usado por los masones. La fuente natural del secreto es el miedo. Cuando cualquier nueva religión destruye una religión más antigua, los defensores de la nueva se convierten en perseguidores de la antigua. Vemos esto en todos los casos que la historia nos brinda. Cuando Hilquías, el sacerdote, y Cefán, el escriba, en el reino de Josías, encontraron o pretendieron encontrar la ley, la llamaron la ley de Moisés, 1000 años después de la época de Moisés. Estableció esa ley como una religión nacional y ordenó matar a todos los sacerdotes del sol.
Cuando la religión cristiana venció a la religión judía, los judíos fueron objeto de continua persecución en todos los países cristianos. Cuando la religión protestante en Inglaterra se impuso a la religión católica romana, sus sacerdotes católicos que estuviesen en Inglaterra encontrarían la muerte. Y este ha sido el caso en todos los ejemplos de los que tenemos conocimiento, y estamos obligados a admitirlo con respecto al caso en cuestión, y que cuando la religión cristiana destruyó a la religión de los druidas en Italia, la antigua Galia, Gran Bretaña e Irlanda, los druidas fueron objeto de persecución. Esto obligaría de forma natural y necesaria a quienes permaneciesen ligados a su religión original a reunirse en secreto y bajo los más severos mandatos de secreto. Su seguridad dependía de ello. Un falso hermano podría exponer la vida de muchos de ellos y la destrucción. Y de los restos de la religión de los druidas, así preservados, surgió la institución que, para evitar el nombre de druida, tomó el de masón y practicó bajo este nuevo nombre los ritos y ceremonias de los druidas. Así pues, hemos visto la extraordinaria historia del cristianismo y la masonería, ambos son hermandades del sol. La primera esotérica y vulgar y la segunda esotérica y refinada. La primera con X y la segunda con S. Como despedida, un poema masón del sol. Somos luz de tu sangre, Padre nuestro que protege los nenúfares delicados cuidadosamente. Buscamos tu helio exquisito entre la espuma caminante del mar, mientras las criaturas serpentinas se mueven cantando una balada húmeda con olor a noches de ensueño. Gritando tu nombre enorme, se pueblan las tierras que muerden, respirando tu aliento cálido, descienden los astros fugaces a la patria de las delicias disfrazadas. Tu sencillez sin máscaras obtiene el poder de unos pies corpulentos e infantiles, como un impasible soldado que valiente espera su muerte en el fuego cósmico de la esperanza. Solo la esperanza te ofrece sus mejillas de patéticos rayos, narrador de la historia del planeta mágico, hechicero de sacrificada vida. El mérito te otorga el privilegio sublime de vencer a la muerte, matando a tus propios hijos cuando tu alma memorable se transforma en una gigantesca esfera roja. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema de los francmasones os haya gustado. Un saludo virtual a todos.